Buenos días a todos y bienvenidos a esta rueda de prensa tras la celebración de la reunión semanal del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia. Hoy me acompaña el consejero de Presidencia y Hacienda, quien les va a informar sobre la aprobación del techo de gasto para este ejercicio del 2021. El techo de gasto, que asciende a 5.378 millones de euros, con un aumento de casi 600 millones respecto a 2020, será remitido a la Asamblea Regional para su votación en pleno. Es el primer paso antes de enviar el proyecto de ley de presupuestos al Parlamento Autonómico. Allí será objeto de debate por los diferentes grupos que podrán realizar sus aportaciones. El objetivo de este Gobierno es conseguir el respaldo de todos los partidos políticos. Estamos ante unos presupuestos de verdadera reactivación sanitaria, económica y social. Unas cuentas que garantizarán unos servicios públicos de calidad para todos. Contarán con un refuerzo en la sanidad pública. Habrá más recursos en política social y una apuesta clara y decidida por las pymes y autónomos, que son la parte más vulnerable de nuestro tejido empresarial en este escenario de pandemia. Como saben, nos encontramos en plena tercera ola de contagios por COVID, con un aumento de ingresos que está llevando al límite la capacidad de nuestro sistema sanitario, como desgraciadamente está ocurriendo en el resto de España y también en el resto del mundo. El análisis de la evolución de la pandemia en nuestra región y la adopción de medidas para contener el número de contagios siguen centrando la máxima atención del Gobierno regional, que hoy ha celebrado una nueva reunión del Comité COVID. En cuanto a la evolución de la pandemia en nuestra región, según el último balance emitido por la Consejería de Salud, la situación hasta la noche de este miércoles a las 23:59 horas era la siguiente. El número de personas contagiadas sigue bajando, registrando ayer un total de 15.037 positivos, 753 personas menos que el día anterior. El número de personas hospitalizadas alcanzaba la cifra de 1.130, de los que 167 se hallan en unidades de cuidados intensivos. De estos 954 nuevos casos declarados ayer, 338 pertenecen a la ciudad de Murcia, 101 a Cartagena, 63 a Lorca, 52 a Yecla y 44 a Molina de Segura. El resto están repartidos entre diversas localidades de la región. Un día más hemos de lamentar la pérdida de 19 personas, 15 varones y 4 mujeres, de edades comprendidas entre los 39 y los 90 años, 8 de ellos de Murcia, 4 de Jumilla, 3 de Cartagena y el resto en Mazarrón, Cieza, Archena y Fuente Álamo. En total son 995 personas fallecidas en la región a causa de esta pandemia, una cifra elevadísima que debe ser una llamada de atención a la conciencia para reforzar las medidas de prevención y de protección. Por otra parte, el número de pruebas realizadas asciende a 787.482 en toda la pandemia, con más de 10.000 pruebas realizadas en el día de ayer. En nombre del Gobierno regional enviamos nuestro más sentido pésame a las familias de los fallecidos, así como un mensaje de ánimo y afecto a los que actualmente están pasando por la enfermedad. Deseamos una pronta recuperación a todos los enfermos hospitalizados. La próxima reunión del Comité COVID se celebrará el próximo lunes, 1 de febrero, cuando se volverán a revisar los indicadores epidemiológicos con los datos de la semana completa. Será entonces cuando se actualicen, en su caso, las medidas para la contención de contagios que están actualmente en vigor. La Consejería de Salud está a su disposición si necesitan cualquier tipo de información adicional. Antes de dar paso al consejero de Presidencia y Hacienda, les voy a informar brevemente sobre los asuntos que hemos aprobado hoy en Consejo de Gobierno. Dentro de las medidas para ayudar a las empresas de nuestra región para hacer frente a los efectos de la pandemia, el Consejo de Gobierno ha aprobado 3 millones de euros en ayudas a autónomos y pymes de hasta 15.000 euros por beneficiario para inversiones tecnológicas y de protección anti-COVID. Esta nueva convocatoria, que se impulsa a través del Instituto de Fomento, duplica los recursos económicos de la que ya se lanzó el pasado ejercicio para los mismos fines, que contó con una dotación de 1,5 millones de euros. Las ayudas varían en función del tamaño de la empresa, favoreciendo más a los autónomos y microempresas, los que más ayudas necesitan en esta complicada coyuntura. Así, la subvención, a fondo perdido, alcanzará hasta el 50% de la inversión para empresas medianas, el 65% para empresas pequeñas y el 85% para microempresas y autónomos. Los 3 millones se van a distribuir en 3 partes de 1 millón cada una, destinadas, por un lado, a los profesionales liberales,
por otro a los comercios y el resto a todos los sectores. Por otra parte, el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, ha acordado la reversión al Estado de los terrenos de Puerto Mayor en el término municipal de San Javier, una vez que la comunidad autónoma resolvió el pasado mes de agosto la caducidad de la concesión para la finalidad por la que se cedieron en su día. El Ejecutivo Regional incluye en el acta de devolución de los terrenos la creación de una comisión de seguimiento formada por la comunidad y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Este órgano deberá coordinar las actuaciones necesarias para la ejecución del proyecto de restauración ambiental de la zona y garantizar la protección de sus valores medioambientales en una zona tan sensible como es La Manga. Por último, el Consejo de Gobierno ha dado hoy el visto bueno a la interposición de un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional contra el recorte al trasvase del mes de diciembre. El Ministerio para la Transición Ecológica autorizó un trasvase desde el Tajo de 17 hectómetros cúbicos, desoyendo la propuesta de la Comisión Central de Explotación del Acueducto, que propuso un volumen de 20 hectómetros cúbicos. Cedo ya la palabra al consejero de Presidencia de Hacienda para que les pueda dar todos los detalles sobre la aprobación del techo de gasto que ha tenido lugar el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, consejera. Muy buenos días y muchísimas gracias una vez más. Antes de entrar al detalle del techo de gasto, me van a permitir que les informe también de la prórroga del teletrabajo, que también se ha aprobado hoy en Consejo de Gobierno hasta el próximo día 30. Como ya adelantaba mi compañera portavoz, acaba de exponer los últimos datos de la incidencia del coronavirus, unos datos que revelan sin duda ninguna una situación muy preocupante en nuestro país y en nuestra región y que nos ha dejado esta semana un triste récord en el número de fallecidos. Desgraciadamente, sufrimos esta situación ante un Gobierno de España que está desaparecido en la gestión de la pandemia, que confiamos se reconduzca con el nombramiento de la nueva ministra de Sanidad, a la que, desde luego, le deseamos el mayor de los aciertos y, especialmente, escucha activa y una verdadera cogobernanza, que deje de ser un eslogan vacío y falaz de Moncloa. Ante este escenario, como digo, el Gobierno regional sigue adoptando medidas para frenar la expansión de la pandemia, medidas que pasan lamentablemente por limitar la movilidad y las interacciones sociales, y en este sentido considerábamos que era importante realizar la prórroga del teletrabajo para contribuir a aplanar la curva de contagios. Esta prórroga, que fue acordada la semana pasada con los sindicatos, mantiene los mismos criterios y condiciones que regían hasta el pasado 31 de diciembre, de forma que los trabajadores públicos que pueden seguir acogiéndose a esta modalidad de trabajo son aquellos con hijos menores de 14 años o personas dependientes a su cargo, los que pertenecen a grupos de riesgo ante la COVID-19 o a colectivos vulnerables y aquellos que ocupan despachos o espacios colectivos en los que no sea posible guardar las distancias de seguridad. En la actualidad tenemos un total de 1.660 empleados públicos de la Administración que realizan su trabajo en esta modalidad, 1.544 desarrollan entre un 20 y un 80% de su jornada desde sus domicilios, mientras que 116 lo hacen al 100% desde su domicilio. El objetivo, como digo, de esta prórroga que hoy aprobamos es compatibilizar la protección de los empleados públicos y de los propios ciudadanos que asisten a los servicios públicos que ofrecemos desde el Gobierno regional. Con respecto al techo de gasto, como digo, el Consejo de Gobierno ha aprobado también el límite máximo de gasto no financiero de los presupuestos de la Comunidad para el 2021. La aprobación de este límite, que como saben se conoce como techo de gasto, supone el paso previo para la aprobación, para la tramitación parlamentaria de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma, un techo de gasto que es una herramienta eficaz de disciplina presupuestaria. Pero este año no es un año más. Atravesamos una crisis sanitaria, social y económica y por eso era importante también contar con un techo de gasto que no añada restricciones a la elaboración de un presupuesto esencial para impulsar la reactivación de nuestra región. El techo de gasto de la Comunidad para 2021 asciende a 5.378,5 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 12,5% con respecto al del año pasado. Es un crecimiento importante que va a permitir, a su vez, un incremento del gasto regional de 599,2 millones de euros con respecto al presupuesto de 2020. Esos casi 600 millones de euros supondrán, sin duda, si es aprobado en la Asamblea Regional, un importante refuerzo de los servicios públicos esenciales en la lucha contra la pandemia. Refuerzo para el sistema sanitario público, que lleva casi un año de lucha incansable,
para la educación pública, que está sabiendo adaptarse a un escenario inédito, o para unas políticas sociales que siguen haciendo frente día tras día, a esta amenaza silenciosa. Pero este incremento de techo de gasto tiene que impulsar también, lo decía la consejera portavoz, la reactivación económica para devolver la estabilidad a los ciudadanos de la región y alcanzar de nuevo el ritmo de crecimiento que teníamos antes de esta crisis sanitaria y que nos situaba a la región de Murcia a la cabeza a nivel nacional. Lucha contra la pandemia, reactivación social y económica y crecimiento sin que nadie se quede atrás. Estos son los retos inéditos, inmediatos y extraordinarios a los que nos enfrentamos y que para nuestro presidente Fernando López Miras son la prioridad que nos fija para este Gobierno y nuestro plan de acción del 2021. Contamos, como digo, con estos 600 millones de euros más. Sin embargo, y como siempre que se trata de financiación, decimos, sigue sin ser lo que le corresponde a nuestra región, por la situación de injusticia, de insolidaridad y de inequidad a la que nos somete el sistema de financiación autonómica, es decir, el reparto que realiza el Gobierno de España y que nos aporta por habitante menos que a ninguna otra comunidad autónoma junto con la Comunidad Valenciana. El cálculo del techo de gasto se realiza en base a tres componentes: las estimaciones de ingresos del ejercicio, el margen de déficit permitido y los ajustes técnicos derivados de la contabilidad nacional. En el caso del techo de gasto para 2021, este crecimiento deriva fundamentalmente del mayor margen de déficit disponible, que se fija en el 1,1%, frente al 0% que disponíamos y se marcaba en el 2020. Así también como por los mayores ingresos que supondrá los fondos europeos y el Fondo Extraordinario COVID. Ese 1,1% de déficit supone 350,2 millones de euros más que podremos gastar con cargo al déficit. No es la situación ideal que nos gustaría en el Gobierno porque supone un incremento adicional autorizado de la deuda, pero tenemos claro que en una situación extraordinaria como esta no podemos escatimar en gastos para velar por la salud y proteger a la sociedad. Esto supondrá un incremento de nuestra deuda. Los fondos europeos y el Fondo COVID, por su parte, supondrán también un crecimiento de los ingresos de 254,9 millones de euros. Y permítame aquí hacer un inciso, porque seguramente hoy volveremos a escuchar a la oposición socialista y probablemente al señor Conesa en su ya cansina demagogia y venta de logros ajenos intentando apuntarse el tanto de este fondo COVID, en un intento de aparecer de nuevo en la foto. Pero llegan tarde y mal. Cuando la región de Murcia los necesitaba era precisamente cuando se estaban decidiendo los criterios de reparto de estos fondos, que se imponen desde Moncloa, unos criterios cocinados para beneficiar a los de siempre, a los que mantienen a Sánchez en Moncloa, y unos criterios que nos volvieron a situar a la región de Murcia en la cola del reparto, los peor tratados, los que menos recibimos como españoles de segunda. Los representantes en la región de la coalición PSOE-Podemos guardaban entonces un silencio cómplice y siguen haciéndolo ahora, haciendo gala de esa sumisión, intentando blanquear la imagen de un Gobierno que en este último año, en plena pandemia, ha castigado a la región de Murcia de manera sistemática en todos los repartos de fondos. Pese a este castigo sistemático, a la falta de información, a la incertidumbre, al oscurantismo, al sectarismo, a la imposición de criterios o a la negativa a las comunidades autónomas para que podamos participar en los planes de recuperación, que son constantes del Gobierno de Pedro Sánchez, y pese a la volatilidad de este escenario económico, el techo de gasto que hemos elaborado es un techo realista, serio, responsable y prudente. Y así lo ha reconocido la IREF y diferentes organismos y previsiones de prestigiosos organismos e instituciones como el Fondo Monetario Internacional, la OCDE o el BBVA Research. Las cifras que acompañan al techo de gasto incluyen, junto a la previsión de ingresos, la estimación de las magnitudes macroeconómicas de nuestra región, estimaciones en cuanto al PIB, mucho más prudentes que las que hacía el Gobierno de España, que nos situarían en el 2021 una recuperación de en torno al 6,4% y que podría llegar hasta el 7,2%, y estimaciones también en el ámbito del empleo, con un escenario macroeconómico en la que los técnicos de Hacienda apuntan a una caída en el 2020 del 1,4% frente al crecimiento del 3,6% que había experimentado en 2019 y que dejó el nivel pre-COVID en 613.700 empleos. Para el 2021 se estima que el empleo puede aumentar un 2,7% y que podamos terminar el año con 621.500 empleos y una tasa de paro en torno al 16,9%. Con este escenario macro, las previsiones de ingresos no financieros ascienden a 4.964 millones de euros,
255 millones de euros más que las previsiones presupuestarias de 2020, lo que supone un incremento de un 5,4%. Como explicaba anteriormente, el crecimiento de los ingresos se debe a esas dos componentes coyunturales, los fondos europeos, por un lado, y el fondo COVID. De hecho, si descontamos estos dos fondos, estos dos ingresos extraordinarios, vemos que los ingresos sufren realmente una caída de 213,2 millones de euros, lo que supone 4,9% menos con respecto a 2020. Y resulta especialmente significativo el dato de que los recursos procedentes del sistema de financiación autonómica, y conviene destacarlo, representan 7 de cada 10 euros de los presupuestos regionales. Pues bien, en plena pandemia, la región de Murcia recibirá menos dinero del sistema de financiación autonómica que el año pasado. En concreto, 3.486 millones de euros. Estos son 92 millones de euros menos que en 2020, lo que supone una caída de un 2,6%. Una aportación del Estado insuficiente e injusta que nos maltrata como a españoles de segunda, lo decía anteriormente, y que encima para este año disminuye. El segundo gran componente es el déficit previsto. Como ustedes saben, las circunstancias extraordinarias derivadas de la crisis motivaron la suspensión de las reglas fiscales durante 2020 y que se fijase el objetivo de déficit para toda España en el 1,1%. Por tanto, incrementaremos en 350,2 millones de euros nuestra deuda este año para tener más presupuesto. Y el último componente es el que tiene que ver con los ajustes de contabilidad nacional, en este caso criterios estrictamente técnicos de la Intervención General de la Comunidad, que serán 63,8 millones de euros menos, es decir, 5,9 millones menos que el pasado año. En definitiva, el techo de gasto que hoy aprobamos va a permitir disponer en 2021 de un presupuesto que crece extraordinariamente como consecuencia de la pandemia. No es el presupuesto que quisiéramos, porque estamos y seguimos estando infrafinanciados por el Estado, porque no queremos más deuda y porque los repartos impuestos por Moncloa nos están perjudicando. Pero, sin duda, será el instrumento para que el Gobierno regional encare este 2021, todavía un año extraordinario y complejo. Es un techo de gasto serio, responsable, que se apoya en estimaciones prudentes y viables de la evolución económica y que contiene previsiones de ingresos realistas. No obstante, debemos señalar también que esta mayor capacidad de gasto se va a financiar con déficit, con ingresos extraordinarios, que no se mantendrán en futuros ejercicios y que podrán suponer en el 2022 y 2023 enfrentarnos a una liquidación de las entregas a cuenta de estos ejercicios 2020-2021 que nos generarán importantes saldos negativos. Y en este sentido vamos a seguir insistiendo al Gobierno de España, al Ministerio de Hacienda, que pongan en marcha ya las medidas necesarias para evitar que el 2022 y 2023 sean años complicados para todas las comunidades autónomas, pero muy especialmente para las que estamos infrafinanciadas. Nada más y me quedo a su entera disposición cuando acabemos la rueda de prensa para las preguntas. Sí, únicamente comentaros también que el Consejo de Gobierno ha aprobado el nombramiento de la actual coordinadora de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cartagena, Lucía Hernández, como nueva directora general de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector. Tienen más detalle de todos los asuntos que hemos aprobado en Consejo de Gobierno, en las referencias, y ya sin más estamos a su disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias. Hola, buenos días. Marienca Fernández, de 7 Televisión. No sé si tienen constancia, esta tarde hay interterritorial con el Ministerio, si la región de Murcia va a seguir pidiendo a la nueva ministra, en este caso el adelante del toque de queda y este confinamiento domiciliario algunos municipios que tengan alta incidencia. Y al consejero Celdrán, la valoración de la insinuación, ¿qué valoración hace, ¿no?, de la insinuación de, digo, con esa, que decía que altos cargos del Madrid del Partido Popular estaban vacunados? Gracias. Bueno, respecto a lo que me preguntabas, Marienca, de la interterritorial de esta tarde, va a ser la primera que va a estar presidida por la ministra Darias y, como ha dicho mi compañero el consejero, confiamos en que la ministra esté a la altura de las difíciles circunstancias que estamos viviendo todas las comunidades autónomas y que exista una cogobernanza en este sentido, dada la gravedad, y que haya una respuesta, un criterio coordinado de las 17 comunidades autónomas y que las medidas sean comunes para todos. Eso es lo que se espera de este Consejo Interterritorial. En cualquier caso, la Consejería de Salud les puede dar mucha más información sobre este tema. Bien, con respecto a la valoración que podemos hacer de las acusaciones veladas del secretario general del Partido Socialista, de luego es difícil poder valorar y calificar la estrategia
que no podemos ponerle otro calificativo que de mezquina, deleznable y de vergüenza que realizó Diego Conesa antes de ayer. En política no puede valer todo para tumbar al adversario. Y con estas declaraciones demostró que no tiene escrúpulos ni moral. Argumentos infantiles, acusaciones inconsistentes, sin aportar ni un solo papel, y que lo único que hacen es desprestigiar la política, desprestigiar a su propio partido y quedar como creo que ha quedado en toda España, porque lo hemos visto prácticamente en todas las televisiones nacionales, como un mentiroso. Si tiene alguna información, lo que tiene que hacer es sacarla e ir donde tiene que ir. Y después, si quiere hacer un show mediático, que lo haga. Pero si no tiene nada, si no hay nada, y lo único que hace es intentar, de una manera mezquina, como digo, acusar, lanzar una piedra y esconder la mano, lo que debe hacer una vez que le han pillado con la mentira es tomar las decisiones que tenga que tomar en conciencia y responsabilidad. Porque este tipo de acusaciones, este tipo de actuaciones, esta forma de actuar, lo único que hace es seguir generando un desprestigio de la clase política que muchísimos servidores públicos no se merecen. Por culpa de unos pocos, y en particular por culpa del secretario, nada más y nada menos que el secretario del Partido Socialista, lo único que se hace es desprestigiar la política. Lo que tiene que hacer es, ahora que lo han pillado, pues que piense si realmente va a poder mantener la confianza de todos aquellos que, incluso dentro de sus propias filas, no ven bien este tipo de estrategias. Buenas tardes. Yo le quería preguntar si tienen alguna fecha o cuándo creen que pueden llegar los presupuestos a la Asamblea Regional, y a la consejera le quería preguntar también, una vez que ya dimitió el exconsejero Villegas, cómo están ahora las relaciones en el Gobierno de coalición. Bueno, con respecto a los plazos de los presupuestos, hoy hemos aprobado en Consejo de Gobierno un hito importante, el techo de gasto. En breve llegará a la Asamblea Regional y tendrá que aprobarse este techo de gasto. Es condición absolutamente necesaria para poder tener los presupuestos. En paralelo, ya llevamos un tiempo negociando y trabajando para definir los presupuestos. Ya hay un acuerdo marco importante que ha definido pues unas prioridades en el presupuesto ya pactadas entre los dos partidos que conforman el Gobierno, como lo decía la consejera portavoz, unos presupuestos que vuelven a poner a las personas en el centro de nuestras políticas, que van a fortalecer la sanidad, que van a trabajar por una educación, por la libertad y para la formación del futuro, que ponen el acento también en la economía circular, en el desarrollo sostenible, en la vertebración regional y, por supuesto, en la protección del Mar Menor. Estamos acabando los últimos detalles específicos de proyectos e iniciativas en cada una de las consejerías, y en el momento que tengamos el borrador de presupuestos suficientemente cerrado, pues será el momento de, antes de aprobar en Consejo de Gobierno, negociar y así también lo apuntaba la consejera portavoz, intentar encontrar todos los consensos, el máximo consenso posible en el resto de partidos políticos. Y yo, en este sentido, quisiera apelar a la responsabilidad de los partidos políticos que conforman la Asamblea Regional para que estos presupuestos puedan salir, porque necesitamos, la región necesita, no podría perder, y sería inexcusable, sería algo que no podría justificarse, que perdiéramos la posibilidad de tener 600 millones de euros más en nuestros presupuestos para luchar contra la pandemia. Por lo tanto, queremos apelar a la responsabilidad de los partidos políticos una vez que nos sentemos con ellos para definir y aprobar estos presupuestos cuanto antes, los presupuestos que necesita la región. Sí, bueno, respecto a la pregunta que me hacías, Elvira, es evidente que los últimos acontecimientos han sido un golpe duro para los miembros del Consejo de Gobierno, pero estamos trabajando para recomponer esa situación. Estamos ahora mismo trabajando con total normalidad. Estamos centrados en la gestión sanitaria de la pandemia, económica y social, y también en la elaboración de estos presupuestos que, como muy bien decía mi compañero el consejero de Hacienda, son fundamentales para poder hacer frente a la situación de crisis sanitaria y económica en la que estamos inmersos. Vale, gracias. Vamos a pasar ahora con el turno a nuestros compañeros que se encuentran conectados por videoconferencia. En primer lugar, tiene la palabra María José Jiménez, de Radio Nacional de España. Hola, ¿qué tal? A ver, varias preguntas. De cara a la interterritorial de esta tarde, ¿quién va a asistir en representación de la comunidad autónoma? Y insistiendo un poco en la línea que ha comentado mi compañera, ¿cuáles son los planteamientos que lleva la comunidad
a esa reunión? ¿Se va a insistir en el toque de queda, en dar más flexibilidad o las herramientas a las comunidades autónomas? ¿Qué es lo que exactamente va a pedir la comunidad autónoma? También me gustaría saber cuál es la postura de Murcia respecto a las mascarillas FFP2. Algunas comunidades nos han pedido que se establezcan como obligatorias para determinados espacios, otras que se rebaje también el IVA. Y una última cuestión respecto a los presupuestos. Bueno, se aprueba hoy el techo de gasto, pero ¿cuál es el horizonte que tienen para la aprobación de los presupuestos? Bueno, relativo a todas las cuestiones que atañen a la Consejería de Salud, el portavoz de la Consejería les podrá informar con mucho más detalle que yo sobre todas las cuestiones que se van a plantear en la interterritorial. Por lo que a mí me consta, va a ser el propio consejero, el doctor Pedreño, el que va a acudir por videoconferencia, lógicamente, dada la situación en la que se encuentra ahora mismo en cuarentena. Y ya le digo que el planteamiento que le vayan a hacer a la ministra, bueno, pues ahora mismo lo desconozco, están reunido el comité COVID y en cualquier caso, bueno, pues será el portavoz de Salud el que le podrá dar más información. Respecto a las mascarillas, bueno, los partidos políticos que conformamos este gobierno regional en coalición hemos defendido pues la bajada del IVA de las mascarillas y bueno, ya le digo que cualquier otra cuestión se le podrá ser contestada con mucho más detalle y mucha más precisión de lo que puedo hacer yo ahora en este momento. Bien, con respecto al horizonte para la aprobación de los presupuestos, ¿no? Como decía anteriormente, ya hoy es un hito importante. Hoy aprobamos el techo de gasto en el Consejo de Gobierno. Tendrá que pasar por la Asamblea, aprobarse. La Asamblea en este momento no está todavía con la actividad hasta la primera semana de febrero, con lo cual entendemos que durante los primeros días de febrero se podrá tramitar en la Asamblea Regional la aprobación de este techo de gasto. Una vez aprobado, lógicamente es necesario tenerlos aprobados para poder tener el borrador de presupuestos, pero como digo, nosotros ya llevamos meses trabajando intensamente en la configuración de detalle de los presupuestos, el del borrador del presupuesto, que en breve, muy breve, lo tendremos totalmente cerrado para poder empezar a sentarnos con los partidos políticos y recabar ese apoyo que esperemos pueda ser mayoritario. Gracias, María José. Es el turno ahora de Manuel Buitrago, del diario La Verdad. Sí, hola, buenos días. ¿Qué tal? Quisiera preguntarle a la consejera portavoz Ana Martínez Vidal qué opinión le merece o qué valoración hace el Gobierno regional de esos más de 600 personas vacunadas sin ajustarse al protocolo que publicamos hoy. Parece que van saliendo muchas más de las que parecía inicialmente. Y bueno, y al hilo de eso quisiera saber si hoy está disociando su papel de portavoz del Gobierno regional de su faceta de coordinadora autonómica de Ciudadanos. Sí, Manuel, muchísimas gracias por tu pregunta. Respecto al protocolo de vacunación, pues lo venimos diciendo desde el primer momento. La única manera de conocer el alcance de esta situación, hoy vosotros, desde vuestro medio de comunicación, publicabais que eran más de 600 personas las que se habían vacunado, alterando ese orden de vacunación. Nosotros lo único que queremos conocer es el alcance de esta situación y por ello la única manera posible de hacerlo es mediante una comisión de investigación en la Asamblea. Ya es algo que ya hemos dicho. Y respecto a mi condición como portavoz del Gobierno regional, lógicamente no se puede disociar mi condición de coordinadora regional o autonómica de mi partido con mi condición de portavoz del Gobierno, de la misma manera que entiendo que el presidente de la comunidad, Fernando López Miras, tampoco podría disociar en ningún caso su condición de presidente del Partido Popular con la condición de presidente de la región de Murcia. Así que creo que son perfectamente compatibles, somos un gobierno en coalición. Entiendo que no estemos acostumbrados a esta situación novedosa, por otra parte, en la región de Murcia desde hace más de un año y medio, pero bueno, es perfectamente compatible, como le digo. Sí, perdón, pero entonces esos 600 que han aparecido, que no sé si pueden ser más, la opinión del Consejo de Gobierno como tal es unánime en el sentido de ¿cuál sería? No se ha tratado
Como tal, esa información ahora no se ha tratado en el seno del Consejo de Gobierno. Nosotros hoy hemos tratado únicamente los temas que llevábamos para someter a aprobación y imagino que en el Comité COVID estarán tratando esta cuestión. Y ahora mismo lo que le puedo decir es que sean 600, sean 500 o sean muchos más, nos parece igual de reprobable la alteración en el orden del protocolo de vacunación. Gracias. Pues todas estas han sido las preguntas planteadas para el día de hoy. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos.